Cordial saludo, estimada profesora Caterín González. Por medio de este breve video, vamos a hablar sobre el caso de feminicidio de Inés. Vamos a dar respuesta a la primera pregunta. ¿Cuáles serían las principales funciones y roles que puede desempeñar un psicólogo jurídico en el caso, en este caso ilustrado? Como primero tenemos la evaluación del perfil de violencia del acusado. En este analizaremos el patrón de conducta violenta que mantiene Miltre hacia las diversas víctimas, incluyendo a su pareja. El segundo, análisis de ciclo de violencia. En este estudiamos cómo se produce el ciclo de violencia, como la tensión, la explosión de agresión y el arrepentimiento. En las relaciones, explicando por qué las víctimas soportan la violencia debido a las fases de arrepentimiento y cariño que se contrastan con las de la agresión. La evaluación de la relación de poder y dominación. Se identifica la dinámica de control y poder en la relación, destacando la diferencia de edades entre la víctima y el agresor, entre Liliana y Mildred, así como los actos de dominación, amenazas y violencia físicas hacia estas víctimas. Como cuarto, el peritaje sobre la credibilidad del testimonio de Liliana. Se evalúa la coherencia del testimonio de Liliana teniendo en cuenta las amenazas que estaban a favor del agresor. Y como último, tenemos el acompañamiento a los testigos, la preparación psicológica de los testigos, especialmente la de Liliana, para evitar la revictimización durante todo el juicio. Bueno, ahora encontramos las funciones del psicólogo jurídico para la defensa. Como primero se evalúa la evaluación del estado psicológico de Miltre. Se realizará una entrevista pericial semiestructurada para examinar el estado mental de Miltre y explorar su historia psicobiográfica, evaluando su capacidad para controlar los impulsos. Esto ayudará a determinar si existe algún trastorno de personalidad que podría estar influyendo en la culpabilidad en el delito. Como segundo, tenemos cuestionamiento metodológico de los peritajes. Se investiga la validez de las evaluaciones psicológicas realizando por los peritos independientes, ya que los relatos de Liliana presentan incoherencias, lo que podría afectar la credibilidad de su testimonio y en consecuencia el proceso judicial. Como tercero, análisis de la credibilidad. Se analiza la confiabilidad del testimonio de Liliana, considerando las contradicciones en sus declaraciones y la falta de coherencia en sus relatos que pone en duda su credibilidad como testigo. Como cuarto tenemos evaluación de hipótesis. Se exploran diversas hipótesis que esclarezcan los hechos, como el posible maltrato a la menor por parte de Liliana y la situación del golpe accidental mientras la niña estaba sola. El quinto, evaluación del contexto social y familiar de Liliana. Se investiga el entorno familiar y social de Liliana, ya que estos factores pueden influir en su comportamiento y decisiones, permitiendo comprender mejor la dinámica familiar entre madre e hija. A la pregunta, describir las dinámicas de interacción y vínculo paterno-filial entre Inés y su progenitor, tenemos que violencia física. La relación marcada por maltrato físico continuo hacia Inés con evidencia de golpes severos, moretones y una fractura en la base del cráneo, lo que sugiere un patrón persistente de abuso físico. En segundo lugar, el uso de la menor como instrumento de coerción. En ese sentido, Mildred empleaba a Inés para manipular y controlar a Liliana, ejerciendo presión para obtener lo que él deseaba. Lo vemos en el artículo donde este hombre, donde se evidencia de su demanda de pastillas para abortar a cambio de devolverle a la niña.
En tercer lugar, el patrón de negligencia. A pesar de esos signos que presentaba la niña como vómito y deshidratación, los padres no buscaron la atención adecuada, lo que refleja una falta de responsabilidad y cuidado hacia su hija. Y por último, tenemos la transferencia de patrones violentos. Los antecedentes de Mildred con sus propios hijos biológicos, donde también se detecta violencia, sugieren que podrían estar repitiendo un ciclo de conductas agresivas hacia Inés, perpetuando la violencia en el entorno social. Dinámica de interacción entre el vínculo de Inés y su progenitora Liliana. Dinámica de protección o encubrimiento. Liliana, a pesar de querer proteger a su hija, justificaba las lesiones visibles de Inés, como los ojos morados, alegados que se trataban de caídas. Esto indica un patrón de encubrimiento del maltrato, omitiendo hechos claves que complicaron dicha investigación. Contexto de vulnerabilidad. Liliana fue madre a los 17 años y proviene de un entorno familiar disfuncional y violento. Se encuentra en una situación de dependencia económica y emocional de mí, lo que hace más susceptible a ser manipulada y controlada. Señalamiento de posible maltrato. Liliana es señalada por familiares cercanos, abuela, hermanos y tíos, por tratar mal a su hijo. Y la abuela incluso menciona en la entrevista que Liliana no quería a la niña y le pedía pues que se la diera a ella. Conductas ambivalentes. Liliana muestra conductas contradictorias, como cuando le dice a Mildred que ya la dejara, en el momento que pues Mildred le estaba dando respiración boca a boca a la niña para reanimarla, ella pues le dice, ya, déjala, mientras él intentaba pues reanimar a Inés. Y la tardía búsqueda de atención médica adecuada, lo que indica indiferencia o incapacidad para actuar adecuadamente ante la situación de la menor. En conclusión, el caso presenta una dinámica familiar profundamente disfuncional y marcada por múltiples factores de vulnerabilidad. La relación entre Liliana e Inés está condicionada por un patrón de encubrimiento de maltrato, conductas ambivalentes por parte de Liliana y un contexto de dependencia emocional y económico hacia Mildred, lo que contribuye a la perturbación de la violencia en el hogar. La falta de redes de apoyo, la influencia del entorno familiar violento también influye y la ausencia de interacción adecuada por parte de los adultos involucrados agravan la situación. Este ciclo de violencia intergeneracional y las omisiones de responsabilidad y cuidado por parte de los progenitores dificultan la protección de Inés, evidenciando la necesidad urgente de una intervención social y judicial más efectiva para romper este patrón de salvaguardar el bienestar de las partes. Gracias.